Hola, buenos días. Le doy gracias a Dios por permitirme el poder compartir de su palabra. Y yo sé que en algún momento ya esperamos el poder vernos, el poder abrazarnos, pero va a llegar ese momento. Y quiero compartirles la palabra de Dios. El título de esta predicación es Recuerda, Dios no te deja sin importar las circunstancias que te rodean. Y yo sé que en ese momento muchos de nosotros estamos con miedo y pensando, ¿qué va a pasar? No tengo trabajo, no tengo escuela, en algún momento no he visto a mis familiares, pero tranquilo, Dios está en control. Y recuerda, no importan las circunstancias que te estén rodeando en ese momento, Dios está contigo. ¿Qué te parece si vamos a orar? Dios, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias por permitirnos este tiempo, el poder compartir de tu palabra. Gracias también porque tú nos ayudas a seguir adelante. Gracias porque tú provees todo lo que necesitamos hasta este momento. Y sé que para muchos de nosotros puede ser difícil. En algún momento puede haber miedo, puede haber incertidumbre. Pero te doy gracias también porque tú pones cada uno de los medios para poder aprender de tu palabra, pero también para poder entender quién eres tú. Ayúdanos a entender en esta mañana que tú eres el único que tiene el poder para dar y quitar lo que a ti te guste. Pero te pedimos que tú también nos ayudes a entender que tenemos que recordar lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que puedes hacer, y también de quién eres tú. Ayúdanos a tener paz y tranquilidad en nuestras vidas y ayúdanos a aprender de tu palabra. Utiliza a tu siervo y habla con tu poder. Gracias damos por todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Recuerda, no importando las circunstancias que estén pasando, Dios está contigo. Y vamos a leer Isaías capítulo 41, versículo 10. Y me encanta este pequeño pasaje porque nos ayuda a entender algo interesante, que Dios siempre va a estar con nosotros. Y se los va a leer en una versión que es NTV y dice la palabra de nuestro Dios. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y checa lo que nos dice Dios primero. No tengas miedo. No debes de tener miedo. Sé que en algún momento somos humanos, nos puede dar miedo, pero ten paciencia, ten tranquilidad. Dios te ayuda a salir adelante. También dice, porque yo estoy contigo. Dios siempre va a estar con nosotros, por eso no tengas miedo. Si eres hijo de Dios, no tengas miedo, porque Cristo está en tu corazón y Cristo te ayuda a salir adelante, te ayuda a vencer todas esas circunstancias y problemas que tienes. No tengas miedo. También dice, no te desalientes, no te desanimes, porque yo soy tu Dios. Y nos enseña ahí en Yo soy tu Dios una relación estrecha entre Dios y la humanidad. Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. Y yo creo que cada uno de nosotros que somos hijos de Dios conocemos y sabemos de esa relación. No te desanimes. Sigue adelante. Porque Dios siempre va a estar con nosotros y estableció esa relación por medio de su Hijo Jesucristo. También dice que nos va a dar fuerzas y nos va a ayudar. No importa estas circunstancias de la pandemia del COVID que estamos pasando, no te debes de desanimar, no te debes de desalentar, no te debes de entristecer. Al contrario, es un buen tiempo para saber quién es Dios y para demostrar a la humanidad quién es Dios. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Dios te está sosteniendo, Dios te está cuidando y te está protegiendo. Y quisiera que podamos pensar qué es recordar, porque si bien lo he mencionado, ¿no? Recuerda, recuerda, recuerda. Ok, pero ¿qué es recordar? Recordar es hacer que alguien tenga presente algo o traer a tu mente, que tú pienses o traigas a tu mente algo con anterioridad, algo pasado. Por ejemplo, ¿no? El día de ayer yo comí hamburguesas. Estoy recordando que ayer comí hamburguesas. ¿Te das cuenta? Entonces eso es recordar. Pero qué mejor recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Recordar que hace, no sé, 3 años, casi 4, me estaba casando con la mujer más hermosa. Hace 3 estaba teniendo una pequeña y hermosa hija. Dios ha hecho cosas increíbles en mi vida. Cuando hay algo más interesante todavía que mi esposa y mi hija. Dios me sacó de vicios. Dios me sacó de el pecado y del infierno. Y Dios me salvó.
para vivir una vida conforme a lo que Él quiere. Sigo pecando obviamente porque soy humano, pero Dios sigue obrando en mi vida para salir adelante. Eso es lo que hay que recordar, no el pecado, sino de Dios, de dónde Dios te sacó y lo que ha hecho Dios en tu vida. Entonces vamos a leer algo que me encanta, el Salmo 77, versículos del 1 al 9. Se las voy a leer en una versión que es TLA y dice la palabra de Dios en el Salmo, ¿dónde está acá? Salmo 77, 1. A Dios dirijo mis ruegos. Asaf estaba cantando o estaba escribiendo este himno, este canto, y algo interesante es que checa lo que dice: a Dios dirijo mis ruegos para que me escuche. Dice que a Dios dirige sus ruegos para que Dios lo escuche. En los momentos más difíciles siempre busco a Dios. Checa lo que te está diciendo, porque en algún momento tú y yo hemos buscado a Dios solamente en los momentos más difíciles, pero no lo hemos hecho todo momento. Y dice Asaf: en los momentos más difíciles siempre busco a Dios. Con las manos levantadas me paso la noche orando. Estaba adorando, estaba buscando a Dios, pero checa lo que dice: aunque ni esto me consuela. Ni esto le consolaba a Asaf en ese momento. Cuando pienso en Dios me siento desalentado y me dan ganas de llorar. Él quería salir adelante, él buscaba a Dios, pero obviamente su naturaleza, su humanidad estaban interviniendo. Y no está mal tener miedo. Lo que está mal es cuando tu miedo te controla y no dejas que Dios sobre en ese miedo y que Dios se libere de ese miedo. Dice el versículo 4: Dios me hace perder el sueño. Estoy tan confundido que no sé qué decir. Cuando en las noches, en las madrugadas te levantas, muchos de nosotros con ansiedad no sabes qué hacer. Más adelante vamos a leer un versículo que cuando te levantas ansiosito, Dios te va a enseñar algo increíble que debes hacer cuando te levantas de esa manera. Vamos a seguir. Versículos 5 y 6. Por las noches me pongo a pensar. Recuerdo los tiempos pasados y yo sé que en este tiempo de encierro, en algún momento te has puesto a pensar. Antes podía ir al templo, antes podía ir a buscar a mis animalitos, antes podía ir a las tiendas, antes podía ir a las plazas con mi familia, antes podría ir a la plaza a comprar el mandado o lo que se necesite. Recuerdas los tiempos pasados. También dice los años que se han ido. Antes podía levantar algo sin ningún problema, ahora ya no puedo. Antes podía correr durante una hora, ahora ya no lo puedo hacer. Antes podía servir a Dios con toda la fuerza, con todo lo que tenía, y ahora, ya envejecido, ya no lo puedo hacer. Ya no puedo ayudar a brincar a mis nietos, ya no puedo ayudar a brincar, a saltar, a correr a los niños que están en la iglesia. Los años han pasado y muchos de nosotros empezamos a recordar eso, ¿no? Y ahí es cuando Asaf dice algo interesante, dice: y entonces me pregunto. En ese momento Asaf estaba pasando un momento muy difícil y yo creo que debemos de entender esto es aplicativo. Eso pasó hace mucho tiempo y ahora en este tiempo, en el 2020, está pasando algo interesante, que muchos de nosotros tenemos aflicción, miedo, estamos desconsolados, otros a lo mejor estamos animados a seguir adelante, estamos buscando a Dios, pero no sé en cuál de los dos lugares tú estés establecido. Pero checa lo que dice el versículo 7 al 9. Asaf en algún momento pensó esto: ¿estará rechazándonos Dios de una vez y para siempre? ¿Acaso Dios ya no se acuerda de mí? ¿Acaso Dios ya no quiere estar conmigo? ¿Tú lo has pensado? ¿Acaso Dios ya no se acuerda porque ya estoy abandonado en una casa? ¿Lo has pensado, hermano? Dice: ¿habrá dejado de amarnos? ¿Lo has pensado? ¿Has pensado que Dios ya no te ama? ¿Que Dios ya no te quiere? ¿Que eres un estorbo para Dios? Si lo has pensado, te animo a que ese pensamiento salga de tu corazón y de tu mente, porque más adelante vamos a aprender algo interesante. Dice: tan enojado está con nosotros que ya no nos tiene compasión. Está tan enojado, por eso nos mandó el coronavirus, por eso nos mandó esta pandemia, por eso nos dejó sin trabajo y por eso nos dejó sin familia. ¿Crees eso, hermano? Pues yo no lo creo, porque eso solamente demuestra nuestra carnalidad y nuestra humanidad, que está interviniendo en el plan glorioso de Dios. Dios quiere algo grande contigo y conmigo. Y solamente estás sacudiendo cosas terrenales para ubicarte en lo celestial. Dios está sacudiendo tu trabajo, tu salud, tu economía,
tus placeres, para decirte, en esto no está tu confianza. No debe estar tu confianza en eso, tu confianza debe de estar en mí. Dice, ¿dejará de tratarnos con bondad? ¿Se habrán agotado las promesas que Él está comprometido a cumplir? ¿Se habrá olvidado de que es un Dios bueno? Obviamente Dios es un Dios bueno, maravilloso. Y Dios no se ha olvidado de eso. Dios está en control de todo eso. Dios es cuidadoso y te está cuidando. Dios te va a cumplir cada una de las promesas que Él te dijo, Él las va a cumplir. Tú tienes que tener paz. Y muchos de nosotros pensamos y nos agobiamos, ¿que acaso ya no me quiere? ¿Acaso Dios ya no está conmigo? ¿Acaso en ese momento de encierro Dios ya no quiere hacer nada conmigo? Ten paciencia. Dios quiere hacer una obra increíble en ti, en los que te rodean, pero también en todo el mundo. Deja que Dios obre. Y también el versículo 13 nos da ya a entender algo más concreto. Que después Asaf dice, pero después recordé que mi Dios, no hay otro tan grande como Él. Dice el versículo 13, Dios mío, no hay Dios tan grande como tú. Todo lo que haces es perfecto. Aún el coronavirus, Dios tiene algo interesante detrás de todo esto. Tú eres el Dios que hace milagros, que muestra su poder entre los pueblos. En San José Tlacoiclapa, en Tetecalita, en Cuernavaca, en Querétaro, en Estados Unidos, en México, en Bolivia, en Chile, en donde quiera, Dios va a hacer algo increíble. Dice, en todos los pueblos. Dios va a obrar en tu vida y en la de todos. Va a mostrar su poder en San José Tlacoiclapa, como en Tecamachalco, como en Oaxaca, como aquí donde estoy, en Ecatepec, en todos lados. Va a mostrar su poder y te va a decir, y te está diciendo, ve quién soy yo. Entonces hay que recordar dos cosas, ¿no? Recuerda lo que Dios ha hecho y recuerda lo que Dios es. Estos son los dos puntos que vamos a estar hablando. El primer punto es, recuerda lo que Dios ha hecho. ¿En algún momento tú has tenido miedo? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos hemos tenido miedo en algún momento. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿A dónde voy a ir? ¿O hemos tenido algún miedo de alguien me está persiguiendo? ¿Está pasando algo? No sé. ¿Has tenido miedo en algún momento? Y sentir miedo no está mal. Sentir miedo no está mal. Y quiero darte la definición de qué es miedo. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que yo quiero. Es ese sentimiento de desconfianza. En decir, ay, es que creo que mañana no tengo trabajo porque todo lo que está pasando apunta a que me van a despedir. Es un sentimiento de desconfianza. Me impulsa a creer algo en contra de mis deseos. Yo quiero que mañana ya esté en la calle. Yo quiero mañana ir a una plaza. Y sopas, ¿qué pasó? Ya nos faltaban 15 días de cuarentena y nos agregaron 30 días más. Otro mes más. Y muchos de nosotros podemos pensar y decir, ahora tengo miedo porque yo pensé que en 15 días ya iba a salir. Ya iba a ser mi vida normal, ya iba a trabajar. Y no pasó. Ahora ya tengo miedo porque no sé qué va a pasar después de esos 30 días. ¿Nos van a agregar 100 días más? ¿Nos van a agregar 3 años más? No sabemos qué va a pasar. Ese es el sentido del miedo. O también hay otra definición que muchos de nosotros lo confundimos con miedo. ¿En algún momento has tenido incertidumbre? ¿En algún momento tú has pensado en la incertidumbre? ¿Y qué es la incertidumbre? La incertidumbre es la desconfianza o la falta de seguridad. No tienes la certeza de lo que vaya a pasar. ¿Te das cuenta que es algo parecido? Pero la incertidumbre es la falta de seguridad. Es que no estoy seguro si mañana voy a comer. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero delante de Dios, Dios nos promete que nunca nos va a faltar nada, conforme sea su voluntad, obviamente. Y la incertidumbre es la falta de seguridad. Es que mañana no sé si voy a vivir. Bueno, pues eso no te depende a ti. Es que tengo falta de seguridad. No sé si soy salvo. ¿En dónde está nuestra seguridad? Nuestra seguridad debe de estar en Dios. Y Dios no es un Dios que miente. Dios no es un Dios que dice, ¡chin! Se me escapó de las manos, no sé qué pasó, se me escapó el COVID-19. ¡Ay! No sé qué está pasando. No, a Dios no se le escapa nada. Y Dios, ese Dios poderoso, misericordioso, amoroso, justo, ese Dios, en Él tienes la seguridad y la certeza que si Él te dijo que un día vas a estar con Él en el cielo, por medio de su Hijo Jesucristo tomas decisión y vas a estar en el cielo. Dios te lo prometió.
Dios lo va a cumplir. No es como nosotros, no es como Chuy, no es como Rodrigo, no es como otros que pensamos y prometemos cosas y como humanos nunca la cumplimos. Dios siempre cumple lo que promete. Y quiero llevarte a la historia un poquito en el capítulo 13 de Éxodo. Obviamente unos capítulos antes, en el Éxodo vemos la liberación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en algún momento va a dejar de ser esclavo. Obviamente estaba en Egipto siendo esclavo. Y no sé si te acuerdas de esta historia, pero Faraón no los quería dejar ir. Y Dios utiliza a Moisés para poder mostrarle su poder. Obviamente el poder de Dios, no el poder de Moisés. Y Dios hace algo increíble. Manda plagas. ¿Te acuerdas de esto? Manda plagas para poder tocar el corazón de Faraón, pero también Dios iba a hacer algo. Iba a endurecer el corazón de Faraón. Porque si te das cuenta, todas las plagas que Dios mandó atentaban ante un Dios egipcio. Y todas esas plagas daban a conocer que el único Dios verdadero era Dios, Jehová. Él era el único que merecía la honra y la gloria. Y eso le enseña a su pueblo. Y después les dice, yo los voy a sacar de la esclavitud y los voy a llevar a la tierra prometida. Se los dice a través de Moisés. ¿Qué crees que el pueblo tuvo? ¿Tuvo miedo? Correcto. ¿Crees que el pueblo tuvo incertidumbre? Sí. Imagínate el pueblo teniendo miedo de, llevamos poca comida, no sabemos a dónde nos va a llevar, no sabemos qué va a pasar, no sabemos a dónde vamos a ir, no sabemos qué nos espera, no sabemos si la tierra prometida ya está habitada, no sabemos si vamos a tener que pelear, no sabemos si en el camino alguien va a morir, no sabemos si una víbora, un alacrán, algo nos va a picar y nos vamos a morir. No sabemos. Ellos tenían miedo. Y yo creo que es algo normal. La diferencia es que su miedo los podía llevar a la derrota. O su miedo los podía alentar a que Dios hiciera una obra increíble a través de Moisés y de ellos. La incertidumbre, la falta de seguridad. Es que no sé, Moisés, vamos a salir de Egipto. No sé si vamos a tener dinero. No sé si en estas plagas realmente vamos a estar bien o también nos vaya a pasar a nosotros. No sabemos qué pueda pasar. ¿Te das cuenta cómo hubo miedo y incertidumbre? La diferencia es que Dios puede estar con nosotros. Y en Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18, en la versión NTV, le voy a dar lectura. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, cuando obviamente ya pasó todas las plagas, y la última, después que se instituye la Pascua, la muerte de los primogénitos, los deja ir. Pero ¿te acuerdas que también el faraón otra vez fue endurecido su corazón y ahora los iba a perseguir? Ellos iban y los iba a perseguir para matarlos o regresarlos a la esclavitud. ¿Te das cuenta? Y dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal, por el camino más fácil, por el camino sencillo. Porque, ¿sabes? Había un pueblo que eran los filisteos, eran crueles, despiadados. Y Dios no permitió que ellos pasaran ahí, porque si pasaban tenían que pelear. ¿Y qué crees que iban a hacer el pueblo de Israel? Iban a tener la incertidumbre. Ya la tenían. Iban a decir, por eso estamos aquí, para pelear. Nos van a ganar los filisteos. Ellos saben de pelear, nosotros no sabemos nada. Para eso nos trajo Dios. Para eso nos hizo salir de Egipto. Y una y otra vez el pueblo de Israel lo decía. Cuando les faltó la comida, en cuestión de que el maná desciende, pero obviamente en algún momento toda la comida se les empezó a agotar y desciende el maná, después la carne, las codornices. Antes de eso, ¿qué decían? Para eso salimos de Egipto, para morir en ese desierto. Allá teníamos carne, allá teníamos pan, allá teníamos vino. Y aquí no lo tenemos. Allá teníamos agua. Cuando el agua desciende o sale de la brota de la peña, ¿te das cuenta cómo en algún momento han tenido miedo? Pero Dios siempre está en control de todo. Y vamos a seguir adelante con el versículo 18. Con el versículo 18 dice la palabra de nuestro Dios. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un
rodeó por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. ¿Te das cuenta? Rodearon y los hizo pasar por el desierto para probar realmente lo que había en su corazón. Y cuando en esa noche tú te despiertas ansioso y no sabes qué hacer, el Salmo 119:62 tiene algo interesante que decirnos. Cuando tú estás ansioso, no sabes qué hacer, no sabes qué está pasando en tu vida, el Salmo 119:62 trae algo interesante. Dice: me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas ordenanzas. Cuando tú te levantes ansioso, cuando te levantes con miedo, ¿sabes qué tienes que hacer? Agradece a Dios. Agradece a Dios que esas circunstancias están pasando para formar tu corazón, lo que hay en tu corazón y en tu mente. Sigue adelante, Dios quiere algo increíble en ti. Y quiero decirte la siguiente frase. Dice: una vida sin miedo no es una vida sin problemas, es una vida que goza de la presencia de Dios. Una vida sin miedo no es una vida sin problemas, siempre hay problemas, siempre hay circunstancias que nos rodean. Es una vida que goza de la presencia de Dios. Cuando tú gozas de la presencia de Dios, esos miedos no te inquietan. Esa incertidumbre no la tienes, porque Dios es el que está en control de tu vida. Y Dios con su poder está formando tu corazón y te está ayudando a decir: tranquilo, esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo y no te voy a desamparar ni te voy a dejar nunca en la vida. Yo prometí estar contigo hasta el fin del mundo. Y eso es lo que Dios hace. En esta pandemia, en este problema que tenemos muchos de nosotros, tenemos miedo, incertidumbre y no sabemos qué va a pasar. No te preocupes, Dios sí sabe y Dios tiene el poder para hacer esto y en un momento desaparecer todo lo que es esta pandemia, como puede dejarlo más tiempo. Confía. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda que en algún momento te has sanado de alguna enfermedad mortal. Recuerda que en algún momento habían secuestrado a algún familiar tuyo y lo regresó. Recuerda que en algún momento en la mañana no tenías que comer y en la tarde Dios ya te había dado la provisión. Recuerda que en algún momento no tenías muchos animalitos a lo mejor para poder comer o para poder vender y Dios te proveyó todo eso. Recuerda lo que Dios ha hecho, porque Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida. Segundo, recuerda lo que Dios es. Dios no deja de ser Dios, Dios sigue siendo Dios. Y tú piensas que a Dios se le escapó eso de las manos. No, a Dios no se le escapó nada, no se le ha escapado nada de tu vida, ni de lo que está pasando en ese momento. Dios no deja de ser Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. ¿Te das cuenta cómo necesitamos siempre a Dios? Y voy a leer la segunda parte de Isaías capítulo 41, versículo 13. Dice: pues yo te sostengo de tu mano derecha. Otra vez dice: yo te sostengo. Tranquilo, yo te ayudo. Yo te estoy sosteniendo. No te está sosteniendo un ídolo, no te está sosteniendo un animalito, no te está sosteniendo una cosa, no te está sosteniendo el dinero, te está sosteniendo Dios. Dios lo está haciendo. Dice: yo, el Señor tu Dios. Y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. No tengas miedo. Si en algún momento has tenido miedo, dile a Dios: Dios, la verdad que tengo miedo. Tengo miedo de morir. Tengo miedo de que me pase algo. Tengo miedo de que me quede sin dinero. Tengo miedo de que me quede sin comida. Tengo miedo de muchas cosas. Entrégale esos miedos a Dios. Y Dios va a obrar en esos miedos. Recuerda, Dios sigue siendo Dios. Continuamos. También, no sé si te acuerdes, que hace 15 días nuestro pastor Rodrigo predicó de algo interesante en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. No lo voy a leer porque ya más o menos conocemos la historia, pero se las voy a explicar. Recordemos que en ese momento Jesús va pasando con sus discípulos en el mar de Galilea, va a cruzar del otro lado. Y en ese lugar, el mar de Galilea, es un mar pequeño, no está muy grande, tiene forma de arpa. Y hay algo interesante. Se supone que en un mar hay mucho aire, ¿va? Porque es inmenso y gigantesco. Pues el mar de Galilea es pequeño. Pero en el monte Hermón, la corriente que bajaba, la corriente de aire caliente, chocaba con la que estaba en el mar
de Galilea chocaban y se convertían tremendas ráfagas de viento que llevaban a un oleaje de 2 a 3 metros de altura. Entonces Jesús entra con sus discípulos, entra ahí a la barca y ¿sabes qué pasa? Jesús se duerme. Y muchos dirán, ¿oh, ¿por qué se durmió? Pues porque estaba cansado, había hecho muchos milagros y recordemos la humanidad también, Jesús era humano, 100% hombre, 100% Dios. Pero también recordemos que él estaba confiando en su Padre, tenía paz. Y en ese momento empieza a haber un oleaje tremendo, dice la palabra de Dios que se empieza a meter el agua, empieza a desbordarse. ¿Y sabes qué pasó con los discípulos? Tenían miedo y estaban aterrorizados. ¿Cómo te explicas eso si los discípulos eran pescadores? Y muchos de ellos eran pescadores y muchos sabían navegar y sabían controlar las naves, los barcos. ¿Cómo te explicas que en ese momento tenían miedo? Porque no podían controlar algo, no podían controlar ese barco. Y ellos tenían miedo, estaban aterrorizados. Y Jesús estaba tranquilo, estaba descansando y en paz. Esa paz que te refleja, esa paz que te da tranquilidad, esa paz que solo Dios da. Se despiertan a Jesús y le dicen, mira lo que está pasando, estamos aterrorizados. ¿Y tú durmiendo? ¿Y sabes qué les dice Jesús? Jesús con toda la tranquilidad del mundo, con toda la paz, le dice, no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo? Yo creo que en Pedro, en Juan, muchos dijeron, pues porque mira la tempestad, mira lo que está pasando. Pero Jesús le decía, no tengan miedo. Yo estoy aquí. ¿Por qué tienen miedo si yo estoy aquí? Dios no deja de ser Dios. No tengas miedo. Dios está ahí, en tu corazón. Está en medio de todo esto. Dios está moviendo el mundo. Recordemos, Dios está moviendo lo terrenal para ubicarte en lo celestial. Y quiero terminar con lo siguiente. Jesús nos dice, no tengan miedo. Romanos 8, 38 y 39. Checa lo que Dios nos dice. Obviamente Pablo en este momento se lo está diciendo a los romanos y les está diciendo, y yo, Pablo, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios. Checa lo que dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Pero aquí me encanta, ni nuestros temores de hoy, ni nuestros temores por el COVID-19, ni de nuestros temores por quedarnos sin trabajo, ni de nuestros temores por no saber qué va a pasar mañana, ni de nuestros temores porque no sabemos si mis hijos van a regresar a la escuela o no, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. No sé qué voy a comer, no sé qué va a pasar, no sé si me voy a enfermar, no sé qué va a pasar. Dice, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Obviamente, cuando tomamos decisión por Cristo. Seguimos el versículo 39. Teniendo en cuenta que cada uno de nosotros podemos tener miedos y Dios sigue siendo Dios. El versículo 39 dice, ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en la creación, nada que haya sido creado, puede separarnos del amor de Dios. Podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada puede separarnos del amor de Dios. Absolutamente nada. Y tienes que recordar, en este momento, cuando en algún tiempo estás desesperado, estás ansioso, tienes miedo, tienes incertidumbre, recuerda lo que Dios ha hecho anteriormente en tu vida y lo que Dios puede hacer en el futuro. Y recuerda que Dios sigue siendo Dios. Dios no deja de ser Dios. Recuerda lo que Dios es. Y Dios es amor. Dios es misericordioso. Y Dios es muchas cosas. Nada que está hecho en la creación puede separarte del amor de Dios. ¿Crees esto? ¿Realmente crees que Dios puede estar siempre contigo? Pues créelo, porque la palabra de Dios dice, y lo que la palabra de Dios dice es verdad. Deja que Dios entre a tu vida, en tu corazón, y que te controle. ¿Qué te parece si oramos? Dios, te damos tantas gracias porque tú nos ayudas a entender tu palabra y tú nos ayudas a tener en nuestra mente, recordar, realmente el traer a nuestra mente todo lo hermoso que has hecho,
todas las pruebas también que has puesto en nuestras vidas, pero que siempre tú has estado con nosotros y siempre nos has ayudado a seguir adelante. También ayúdanos a recordar quién eres tú. Eres Dios y nada se escapa de tus manos. Danos paz y tranquilidad en estas circunstancias, y aunque veamos las noticias, veamos lo que veamos, que eso no influye en nuestras vidas para tener miedo, para tener incertidumbre, sino para darte la honra y la gloria, que aún en medio de todo esto tú estás con nosotros. Ayúdanos a ser fortalecidos, sigue proveyendo todo lo que necesitemos, no solamente económicamente, sino también espiritualmente. Sigue obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias damos por tu palabra y gracias damos por todo esto. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.